bendición de ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque hemos analizado que hay una bendición en vencer la tentación. Todos los seres humanos somos tentados, y los cristianos también. Pero el libro de Santiago, en su capítulo 1, dice: dichoso, feliz el que resiste la tentación. Luego de analizar Santiago, pasamos a primera carta a los Corintios, y ahí estuvimos analizando otras verdades que el apóstol Pablo nos da, y nos advierte el apóstol Pablo de tener cuidado y no caer en la tentación, como le sucedió a Israel, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en el desierto. Ahí Pablo analiza 4 historias terribles de cómo la concupiscencia de los israelitas les trajeron su derrota, con todo y que Dios estaba de su lado. Muchos de ellos no tuvieron la dicha, la felicidad, la plenitud de vencer la tentación. Pero nosotros, los que hoy estamos aquí, hermanos, podemos aprender de ellos y podemos vivir una vida de felicidad, de plenitud, venciendo la tentación. En esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, Pablo dice en el versículo 6 que todo lo que sucedió para ejemplo, para enseñanza, para un modelo, un patrón, a fin de que nosotros no nos apasionemos como ellos en la concupiscencia y entonces fracasemos. Dice que también fue escrito para nuestra advertencia, para que nosotros que estamos parados al final del tiempo seamos sabios. Y agrega que si pensamos estar firmes, estamos seguros que bueno, pero que tengamos mucho cuidado de no caer. Entonces debemos observar con detenimiento cada ejemplo que el apóstol Pablo puso, porque si no nos analizamos con entendimiento, con detenimiento, viendo las circunstancias y el momento, no sabremos cómo reaccionar nosotros cuando seamos tentados, porque también seremos tentados en lo mismo. El primer ejemplo que vimos fue cuando les dice en el versículo 7 del capítulo 10: no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó para entregarse al desenfreno. Y ya vimos la referencia, está hablando de Éxodo 32, donde el pueblo cayó en pecado. La conclusión que sacamos en aquella ocasión es que la concupiscencia de la carne aparece y toma fuerza cuando no sabemos manejar el miedo, la ansiedad, la presión de la mayoría, la desilusión o un posible sufrimiento. Entonces la concupiscencia empieza a dominarnos y hacemos cosas que no le agradan al Señor. Un segundo ejemplo lo vimos hace 15 días, donde se dice, hermano, que tampoco pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos de ellos y murieron víctimas de las serpientes. Esto está en Números 21, del 4 al 9. Y veíamos como conclusión que ante el cansancio, ante las situaciones que nos agotan y nos desesperan, nuestra concupiscencia querrá llevarnos a la queja y a la murmuración. Recordando que la queja y la murmuración contra algo, contra alguien, es murmuración contra Dios. Dios no quiere que murmuremos y nos quejemos, sino por el contrario, que seamos agradecidos, valoremos la palabra, valoremos al Señor, adoremos a Dios y no permitamos que nuestra concupiscencia nos lleve a quejarnos, a culpar, a murmurar de otras personas y de otras cosas, porque estamos en las manos del Señor. Hoy vamos a ver un tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo, hermano, lo dice también primera carta a los Corintios. En su versículo 8 dice: no cometan inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Otro evento catastrófico, terrible, hermano, que le sucedió al pueblo de Israel. 23,000 o 24,000 lo dice el Antiguo Testamento, pero es cuestión de traducción, pero son muchos de todos modos. Mucha gente murió ese día, y dice el apóstol Pablo: cuidado, advertencia, chequenlo bien, observenlo, medítenlo para que no sufran ustedes las consecuencias. ¿Dónde está narrado esto? Está narrado en Números 25. Así es que acompáñenme, por favor. Números 25, libro del Antiguo Testamento, capítulo 25, versículos del 1 al 9. Y aquí está el acontecimiento. Mientras los israelitas acampaban en Sidim, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Estoy leyendo Números 25, versículo 1. Las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses.
Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraron ante esos dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos, y entonces el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira sea parte de Israel. Moisés ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita, y en presencia de Moisés y de toda la comunidad de Israel tuvo el descaro de presentarse a su familia. De eso se dio cuenta el sacerdote Fines, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Fines abandonó la asamblea y lanza en mano, siguió al hombre, entró a su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De esta forma cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Con todo, lo que murieron a causa de la plaga fueron 24. Pasajes muy fuertes del Antiguo Testamento, pasajes muy duros, donde la ira de Dios se enciende contra el pueblo de Israel y mueren 23,000. Muchos murieron por la plaga, pero muchos murieron porque Dios le dijo a Moisés que los matara. Y usted dice: oiga, ¿pero ese es el Dios también del Nuevo Testamento? Sí, es el mismo. Y yo le hice una pregunta hace rato a los hermanos, que me la hice yo también y todos nos sacamos ya. ¿Dios es vengativo? ¿Dios es vengativo? Sí. Pero no quiere que tú seas vengativo. Nada más. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Dios del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué muchos no hemos caído consumidos? Por la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el contexto de esta historia? Porque todo tiene un contexto. Nada pasa porque sí, hay un contexto en la historia. Y como ya vimos de enseñanza anterior, cuando tú lees el libro de Números y llegas al capítulo 20, debes entender que a partir del capítulo 20 han pasado 38 años de los 40 años que el Señor puso como juicio a Israel de vagar en el desierto por la rebeldía de Israel de no querer entrar cuando les dijo que tenían que entrar, por no haber creído en el Señor y pensar y murmurar y quejarse de que iban a morir en el desierto. Dios dijo: voy a cumplir lo que ustedes quieren, van a morir, pero ustedes, no sus hijos, y los mayores de 20 años morirían en el desierto. 40 años vagaron en el desierto, hermano, pero los últimos 2 años que sirven como la preparación para entrar a la tierra de Canaán están narrados a partir del capítulo 20 del libro de Números. Ahora ya no van a entrar por la parte sur, ahora van a entrar, hermano, por la parte oriental. Hasta la fecha, hermano, esa tierra es famosa, todas las guerras que hay en Israel, estamos hablando de esa tierra. Iban a entrar, hermano, por la parte oriental de Canaán, cruzarían, más adelante usted lo puede leer en el libro de Josué. Ellos cruzan el río Jordán a la altura de Jericó. Si usted se para en Jericó, está el río Jordán, del otro lado están las llanuras de Moab. Ahí en el lugar donde tenían que llegar a las llanuras de Moab para entonces entrar. Para eso dieron toda la vuelta al territorio de los edomitas. Yo sé que no les suena de aquí, ¿no? Eran pueblos que vivían en aquellos territorios, pueblos sanguinarios, pueblos guerreros, y por esos lados tenían que pasar. Tuvieron que rodear Edom, donde murió Aarón, su hermano de Moisés, y el pueblo le lloró 30 días, lo vimos la vez pasada. Después se dirigieron hacia el norte y tenían que pasar sí o sí la tierra de los amorreos. Dice el capítulo 21, lo voy a leer, síganme nada más, que Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, con este mensaje: te pido que nos dejes pasar por tu territorio. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña ni beberemos agua.
nos limitaremos a pasar por el camino real hasta que salgamos del territorio. ¿Por qué? Porque esa no era la tierra que Dios les había dado. Esa no era Canaán. Como dicen los chavos, la bronca no era con ellos. Nada más, déjame pasar, yo voy a Canaán, esa es la que Dios me dio. Pero ¿qué cree que hizo el rey Sihón? No. El rey Sihón no dejó que los israelitas pasaran por su interior, más bien reunió sus tropas, porque él sí tenía tropas. Israel no tenía tropas. Y salió a hacerle frente en el desierto. Cuando llegó a un lugar llamado Yaasa, los atacó. Pero los israelitas los derrotaron. Y se apoderaron de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Jaboc, es decir, hasta la frontera de los amonitas, la cual estaba fortificada. Y si usted es escéptico en la Biblia, esos ríos existen. Quizás con otro nombre, pero existen. Esa tierra existe, no es un cuento de hadas, es real, existe esa tierra. Y hermano, obviamente, yo quiero que note algo. Dios comienza a manifestarse de manera poderosa. Ya no es el pueblo vagando en el desierto sin rumbo. Ahora sí, ya agarraron camino, hermano, hacia la tierra de Canaán. Son los últimos años de esos 40 años. Ahora Dios empieza con mano poderosa a derrotar ejércitos más fuertes que los israelitas. Ejércitos bien armados, hermanos, son derrotados por un pueblo nómada, por gente, hermano, que no tenía ejército, por simplemente gente que iba caminando en el desierto, pero que Dios estaba con ellos. Dios comienza a respaldarlos. Ahí mismo en el capítulo 21 dice que Moisés también vio, después de derrotar a este rey amorreo, envió a explorar la ciudad de Jazer, y los israelitas se apoderaron de las aldeas, expulsando a los amorreos que vivían ahí. Al volver tomaron camino a Basán. Entonces el rey Og nada más, gobernaba otro país de los amorreos. Eran dos regiones amorreas, por decirlo. Salió y que gobernaba ese país. Salió en su ejército el rey Og para hacerle frente también a Moisés y a todo el pueblo. Pero el Señor le dijo a Moisés: no tengas miedo. ¿Por qué le dijo que no tuviera miedo? Porque los amorreos daban miedo. ¿Me entienden? Tú traes a un grupo, a familias. Estos vienen en ejército y vienen con todo. Y Moisés obviamente ve los ejércitos y teme. Dios le dice: no tengas miedo, porque voy a entregarte en tus manos a Og con su ejército y su territorio. Harás con él lo mismo que hiciste con Sihón, el rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Así fue como los israelitas mataron a Og, se apoderaron de todo su territorio. La mano poderosa de Dios a favor de Israel es evidente. Israel ya no es ese pueblo temeroso, ese pueblo fracasado, hermanos. Ahora comienza a ser ese pueblo que el Señor quería levantar, un pueblo fuerte, fortalecido en la guerra y con Dios a favor de ellos, haciendo maravillas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora imagínate que tú eres el rey de Moab y estos quieren llegar a tus llanuras. Acaba de derrotar a un rey Sihón tremendo y a Og también. Tú eres más pequeño, no tienes esos ejércitos, y resulta que esa muchedumbre agarra rumbo a tu casa y quiere estar ahí donde tú estás. ¿Qué pensarías, rey? ¿Qué sentirías, rey? ¿Qué sentirías si fueras el rey? Miedo, temor. Y luego todos le dicen: rey, ¿qué vamos a hacer? El rey tiene que hacer algo. ¿Qué harías? Tu ejército no la va a hacer porque ya se vio que no. ¿Qué puedes hacer? Correr, no puedes ser ese rey. Algo tienes que hacer. Están a un paso de... justo enfrente de Jericó, que será la primera ciudad que van a conquistar. Números 22:1 dice: los israelitas se pusieron otra vez en marcha y acamparon en las llanuras de Moab. Aquí comienza la historia, hermano, que vamos a llegar hasta el capítulo 25. ¿Cómo se llamaba el rey de Moab? Se llamaba Balac. Balac, B-A-L-A-C, Balac. Lea conmigo el capítulo 22, por favor. Porque algo tenía que hacer. Dice que cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta
de que todo de Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran muchísimos, era como 1,000,000 de gentes, hermano. Y no estoy exagerando, era 1,000,000 de gentes. Entonces dijeron los moabitas a los jefes de Madián. Madián era un pueblo que estaba allá por lo que es hoy Irak: esta muchedumbre devora todo lo que hay de a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo. En aquel tiempo, Balac, el rey, hijo de Zippor era rey de Moab, así que mandó llamar a Balán. ¿Y para qué quería Balán? ¿Quién era Balán? Era hijo de Beor, quien vivía en Petor. Pues quién sabe, hermano, no le entiendo nada, ni yo tampoco. Pero estaba a las orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. ¿Quién era Balán? ¿Por qué llamarlo a él? ¿Qué tenía, un ejército? ¿Qué tenía, una bomba nuclear? ¿Qué tenía, misiles? ¿Qué tenía? Bueno, investigando, hermano, encontramos lo siguiente: Balán era una especie de profeta. Yo diría que sí era un profeta, originario de Madián. Era un falso profeta. Pero escuche esto: no porque hablara cosas falsas. El falso profeta no es el que habla cosas falsas. El falso pastor no es el que predica mal. El falso apóstol no es el que enseña mal. No se vaya por ese lado, No, Balaam no era un falso profeta porque hablara cosas que no eran. No, era un falso profeta porque su corazón no era recto delante de Dios. Pero escuche esto, se va a ir de espaldas. Balaam tenía comunión con Dios. Balaam escuchaba la voz de Dios. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios alguna vez? Ay, no, hermano, yo sí sé que Dios me habla, pero así su voz audible. Balaam sí. Como otros muchos han tenido esa bendición. Y en las cosas que estuve leyendo, hermano, cuando Balaam se refiere a Dios, le llama el Señor mi Dios. ¿Por qué lo llaman? Porque el rey Balac quería debilitar a Israel, quería vencerlo. Sabía que militarmente no podría hacer nada. Pero fíjese que Balac sabía algo que a veces los cristianos no saben: que hay un mundo espiritual, y que las cosas que a veces físicamente pasan es porque espiritualmente pasan. O sea, Balac ya sabía, hermano, que había potestades, que había principados. Y Balaam y Balac sabían que podían de alguna manera moverse a favor de algo o en contra de algo. Ay, no nos espante, hermano, ¿no? Sí. ¿Y qué quería Balac? Balac quería debilitar a Israel y sabía que militarmente no podía, porque el ejército más poderosos no habían podido. Entonces se metió al ámbito espiritual: maldecir a Israel, echarle una maldición, una brujería, un hechizo, algo que espiritualmente los debilitara y pudieran vencerlos. Y para eso llamó al mejor que había en su tiempo. Se llamaba Balán. Balán era el más reconocido de todos los que podían meterse en el mundo espiritual y mover las cosas. Era famoso. Si usted quiere, era el brujo mayor, el que solamente los políticos pueden usar. No el que le anda limpiando ahí, que lo dejó la novia, no. Para mover gobiernos. De ese nivel era Balaam. Él vivía en Mesopotamia, por lo que es Irak. Y le pidió el rey que viniera a maldecir a un pueblo que andaba ahí y ya le estaba dando ahí problemas. ¿A cambio de qué? De una gran recompensa económica, riquezas. ¿Y qué cree? Que a Balaam le gustaba las riquezas.
Y entonces la historia, hermano, del capítulo 22 dice que Balaam, cuando fueron a verlo, le dijeron: oye, te habla el rey Balac, quiere que maldigas a un pueblo, etcétera, etcétera, y va a haber un dinero para eso, unas riquezas. Balaam le dijo a los que le fueron a ver, le dijeron: miren, yo voy a preguntarle a Dios y haré lo que, si Dios me dice, yo lo voy a hacer, así es que permítanme. Y se fue, oró a Dios y le dijo: Señor, vinieron a verme. Nunca le dijo que había una lana, nomás que era: Señor, me vinieron a ver, ¿voy o no voy? Y dice, hermano, el versículo 8, ¿sí? Que le dijo Dios que no fuera. No fuera. Y les dijo: no puedo ir. Luego lo vuelven a llamar, le dice el rey Balac: ¿qué pasó? No quiso venir, dice que no, que porque Dios le dijo que no puede maldecir. Ok, lo vuelven a invitar. Ahora, llévale más, ofrécele más. Volvieron otra vez y le dijeron: el rey quiere que vayas. Balaam, como muchos cristianos, le vuelve a preguntar a Dios lo que ya le había preguntado. Oye, es que quieren que vaya. Yo no quiero. No, sí quería. Yo no quiero, pero pues es que quieren que vaya. Y Dios les dice: no maldigas ese pueblo, porque bendito es. Eso le dijo en la primera ocasión. La segunda ocasión le dijo: levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te digo, dice el versículo 20. Órale, ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. A la mañana siguiente, Balaam, hermano, se paró, ensilló su burra, porque se iba, su último modelo era una burra, hermano, y se sube a su burra y se va rumbo a Moab, porque ya se veía, hermano, ya se veía con las riquezas. En el camino, algo que es muy desconcertante, en el camino, su burra, que siempre había sido muy fiel, empieza como a respingar y no quiere caminar. Y de repente la burra se pega al monte y le lastima la pierna, y él le jala las riendas y ahí está peleándose con la burra, hasta que se desespera, se baja, agarra un palo y le empieza a dar de palos. Y la burra habla, hermano. Es el famoso pasaje de la burra que habla. Y la burra le empieza a reclamar y dice: siempre te he ayudado. Y el otro se queda: imagínense que te hable la burra. El Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en pie con una espada. Y que las veces que la burra se pegó, es que el ángel le tiró y no lo mató por la burra. Claro, Balaam se sacó de onda y dijo: ¿qué está pasando aquí? El ángel le advirtió y le dijo: vas a decir solo lo que yo te diga, porque conozco tu corazón. Fue un estate quieto, fue un te estoy viendo, te estoy vigilando. Llevas muy feliz, pero vas a decir lo que yo digo. Amén. Cuando llegó a Moab, el rey lo llevó al profeta en un lugar alto que se llama Bamot Baal, y le dijo: desde aquí se ve parte del campamento, porque era 1,000,000 de gentes, hermano. Entonces trate de imaginarse, acá se subieron a un cerro, un monte, ahí está parte. ¿Los puedes maldecir desde aquí? Ahí los veo, me quedan derechos. Órale pues a darle, maldícelos, porque todo lo que tú digas va a pasar. ¿Por qué? A ver, porque le estaba diciendo que profetizara, y que lo que iba a profetizar iba a suceder. ¿Qué quería que le dijera? Que iban a perder, que o sea, todo lo malo para que pasara. Wow, está bien. El capítulo 23, sígame, vaya al 23. Vamos a leer algunos versículos, no todos. ¿Me está siguiendo en la película de su mente? Órale, me va siguiendo. ¿Dónde está? ¿Está usted abajo o está arriba? No, yo soy arriba, hermano. Está con los malos. Okay. Abajo está el pueblo de Israel. Arriba están ellos. Está el rey, su corte y el hermano. Balaam era, como dicen los chavos, grueso, era fuerte. ¿Qué hizo Balaam? Ofreció 14 sacrificios en 7 altares. A ver, dijo: pónganme 7 altares. Y trajo 14 animales, los sacrificó y los consagró al Señor. Luego habló con Dios. Y dijo: listo.
y empieza a bendecir a Israel. Por ejemplo, en el versículo 8 dice: pero ¿cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Y entonces el rey Balac, cuando escucha que Balaam está bendiciendo y no maldiciendo, se enoja, se molesta y le dice: hey, yo te dije que los maldijeras, no que los bendijeras. Y él dijo: yo te dije que todo lo que Dios me decía es lo que iba a hacer. No, a ver, vamos a otro, vente. Y se bajan de ese cerro y se suben a otro monte, al monte Pisga. Y le dijo: mira, va de nuevo, segunda oportunidad. Aquí está todas las riquezas que te voy a dar, nada más maldícelos. Ok. Balaam sacrifica otros 14 animales en otros 7 altares, vuelve a hablar con Dios, vuelve a pararse frente a Israel y desde la cumbre levanta las manos y comienza a bendecir a Israel. Dice el versículo 20: se me ha ordenado bendecir y eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. El rey Balac le dijo a Balaam: bueno, si vas a seguir así, mejor ahí la paramos, córtalas, cállate ya. Pero el rey estaba tan empecinado porque era su única oportunidad que le dijo: te voy a dar una tercera oportunidad. Bajaron de ese monte y se subieron a otro monte, al monte Peor. No Peor de que estaba feo, sino que se llamaba Peor, con vista al desierto. Y de nuevo Balaam ofreció 14 animales con 7 altares. Y otra vez, hermano, capítulo 24, por favor. El capítulo 24 es impresionante, hermano. Si lee Números, acuérdese del capítulo 24, es hermoso. Porque es la tercera oportunidad que se le da a Balaam de maldecir al pueblo de Israel. Pero mira lo que dice el versículo, desde el versículo 1. Algo maravilloso pasa. Dice: pero cuando Balaam se dio cuenta de que al Señor le complacía que se bendijera a Israel, no recurrió a la hechicería como otras veces. Oh, qué tremendo era este hombre. Él tenía profecía y si no funcionaba tenía hechicería. Tenía de todo, pero de que te los maldigo, te los maldigo. Pero mire lo que pasa. Este es nuestro Dios. Sino que volvió su rostro al desierto. Cuando Balaam alzó la vista y vio a Israel acampado por tribus, el Espíritu de Dios vino sobre él. Hermano, como Elías, como a Isaías, el Espíritu de Dios vino sobre ese hombre. Y ahora ya no fue a escuchar lo que Dios decía. Él empezó por el Espíritu, ya no se contenía, hermano, y hablaba y hablaba y hablaba y profetizaba y profetizaba. Wow. Entonces pronunció su mensaje. Palabras de Balaam, estoy leyendo el versículo 3 del capítulo 24. Entonces Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras del Dios, del que contempla la visión, todo lo hablaba, hermano. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, Israel. Qué bello es tu campamento, Israel. ¿Quién estaba hablando? El Espíritu de Dios a través de la boca de Balaam. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosarán de agua, su semilla goza de agua abundante. Pura bendición. Pero ya no era Balaam, era el Espíritu de Dios tomando su boca. Su rey es más grande que Agar, su reinado se engrandece. Dios lo sacó de Egipto con fuerza con la fuerza de un toro salvaje. Israel devora a las naciones hostiles y les parte los huesos, las atraviesa con sus flechas. Se agancha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreve a despertarlo? Benditos sean los que te bendigan y malditos sean los que te maldigan. Wow. Y el rey Balac, viéndolo así, lo mejor de su tiempo había fracasado, hermano. La intención más maligna de maldecir a Israel no pudo concretarse. ¿Por qué? Porque Dios estaba del lado de Israel. Porque Dios está por encima de principados y potestades. Porque Dios reina sobre todas las huestes espirituales de maldad. Dios es el Señor de todos. Amén, hermano. Mire lo que dice el versículo 10.
Entonces, la ira de Balac, el rey, se encendió y le chasqueó los dedos y le dijo: te me largas. Te mandé llamar para que maldijeras a mis enemigos y estas 3 veces no has hecho más que bendecirlos. Más te vale que vuelvas a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Si dices que es Dios el que no te deja, pues Dios no te dejó esa recompensa. Órale a su casa. ¿Y qué cree? Que el pobre Balaam sigue profetizando. No puede parar. Y después de estas 3 profecías, hermano, el Señor le da 4 más a Balaam. Y hay una profecía hermosa, hermano. Hasta profetiza del Mesías. Mire lo que dice el 17. Es que este es Dios. Él dice, vuelve a profetizar, no puede parar. Y empieza a profetizar y dice: lo veo. Vio al Mesías, hermano. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un cetro es gobierno, surgirá de Israel, el Mesías, aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Seth. No, y hermano, el rey Balac se tuvo que echar las profecías, no le quedó otra, porque el otro no paraba de hablar. Hermano, ese es Dios. Dios está por encima de todo. Hay un salmo que dice: Dios se burla de sus adversarios, se ríe de los que se levantan contra él. Dios dice: eres polvo. Y las últimas 3 profecías del capítulo 24, hermano, son profecías contra los enemigos de el Señor. O sea que al final se cumplió. Bendice a los que bendice y maldice a los que maldice. ¿Quieres maldición para Israel? Ok, ahora maldición va sobre ti. Wow. Mire cómo termina el capítulo 24. Después de esto, Balaam se levantó y se fue ¿con dónde? A su tierra. También Balac se fue ¿qué? Por su camino. Ya, se acabó. No funcionó. El intento se hizo. Adiós. El rey Balac se fue con sus riquezas y Balaam se fue con las bolsas vacías y Dios fue glorificado. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor, hermano? Porque con Dios no se puede, hermano. ¿Sabe con quién no se puede? Con Dios. Siempre gana. Amén. Y después del capítulo 24, ¿qué sigue? El 25, muy bien. ¿Y sabe cómo comienza el 25? Ya lo leímos. Dice así: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar de los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraron ante sus dioses. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor, por lo tanto la ira del Señor se encendió contra ellos. Ahora, acabó acá, hermano, acá como de película. Y Balaam se va derrotado, y Balac se va derrotado, y la gloria del Señor. Capítulo 25, ¡pum! Se acabó. Capítulo 25, ¡tras! La ira del Señor se enciende sobre los israelitas. A ver, hermano, preguntas. Durante todos esos días, porque fueron varios días, donde hubo un intento por maldecir al pueblo, ¿dónde estaba sucediendo eso? En las alturas de los montes. Y en la llanura estaba todo el pueblo de Israel, todas las tiendas ahí. Pregunta: ¿Israel sabía que lo querían maldecir? ¿Sabía? ¿Estaba consciente? Yo probablemente creo que no, porque yo no creo que le avisaran: te voy a maldecir. No. Simplemente llegaron a ese cerro unas gentes. ¿No viste usted luego gente que anda en los cerros y dice: ¿qué hacen esos cerros ahí? Algo andan. ¿Quién sabe qué hacen? Pero la gran mayoría de Israel no supo lo que estaba pasando, hermano. Y estaba pasando algo grueso.
Estaba pasando algo muy poderoso en el mundo espiritual. Las potestades se estaban moviendo, pero el Dios Todopoderoso dijo: no. Y los principados y las potestades estaban listas para caer sobre Israel, y Dios dijo: no. Ve que dicen que Israel tiene el domo de hierro, que los misiles no caen. Bueno, pues algo parecido, pero espiritual. Dijo: nada. Tú no vas a maldecir al que yo he bendecido. Pero trajimos a Balán, el más duro. Me traigas 10 Balán, no se va a hacer nada. ¿Estaba consciente Israel de eso? Hermano, ¿estamos conscientes de cuántas cosas nos ha librado el Señor? No. Ya ves, cuando vengo manejando, digo: Señor, en cualquier instante uno puede quedar ahí, ¿verdad, hermano José? Los que manejan en carretera. Descuidito, cerrón, una ponchadura. Mi hermano, le platico algo. Cuando tuve mi primer carro, que fue un bocho, vino unos familiares de México, por cierto, mis cuñados. Y pues, ¿dónde vamos? A Veracruz. Y pues en el bochito nos metimos todos. Y ahí va el pobre bochito, ya inexperto en las carreteras. Ahí voy, todos apachurrados ahí en el bochito. ¿A dónde? Pues al acuario. Ya ahí buscando ponerse el acuario, y ya sabe, cuando uno no conoce, metiéndose por donde no debe ser, y bueno, punto. Llego al acuario, me meto al estacionamiento, apago el bocho y ¡pum! El carro se cae. Track, track. Y mi esposa dice: ¿qué pasó? Le digo: algo pasó. Entonces yo me bajo del carro y lo empiezo a observar y digo: tiene 4 llantas, ¿no? Ya de repente veo la llanta izquierda delantera que está encima de la carrocería de la llanta. No, pues quién sabe qué le pasó. Oiga, un mecánico, ya saben. No, pues aquí en la calle, ahí voy al mecánico. Oiga, un mecánico, sí, ¿qué pasó? Oiga, se me descompuso. ¿Qué le pasó? Le digo: no sé, pues, la verdad no sabía yo qué había pasado. Le digo: pues nomás veo que la carrocería está así encima de la llanta. A ver, vamos. Y ahí viene y dice: pues ya se le rompió la horquilla, o quién sabe qué me dijo. El chiste es que la llanta se dobló. Dice: ¿de dónde viene usted? Le digo: de Córdoba. ¿Y cuántos venían? Digo: pues somos todos nosotros. ¿Se vino por autopista? Sí. De veras que usted tiene la vara alta ya con el Señor, ¿eh? Le digo: ¿por qué? Si esto le pasa en carretera, todos se matan ahí. Le digo: no, ¿a poco? Sí, pues se le dobla la llanta, se voltea. ¿A qué hora se le rompió? Cuando apagué el carro. Ya imagino a Los Ángeles ahí. Ya estaciónate. Ya cuando me estacioné, ya, mándalo a arreglar esa cosa. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor y ni estamos conscientes? Ahora, mientras los israelitas acamparon en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué empezaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas? Pregunta: ¿los israelitas fueron a buscar a las mujeres moabitas? ¿Ellas llegaron al campamento? ¿Por qué llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Quién les dijo que llegaran? ¿Fue un encuentro ocasional o planeado? ¿O unos locos israelitas se fueron a la zona roja de Moab? ¿O qué pasó? Si nos quedamos que Balán se fue derrotado y Balac se fue enojado, y ahora resulta que todo el esplendor se fue al pozo. Balán tuvo que ver, pero Balán se fue. Mire, el Nuevo Testamento habla 3 veces de Balán. Algo, hermano, hay poderoso para enseñanza nuestra que tiene que ver con Balán. Y yo le invito a que vayamos
Porque algo tenemos que, ¿qué pasó realmente? Mire, si usted va conmigo a segunda de Pedro capítulo 2, le voy juntos a leer algo que es importante para usted, Es importante para mí y para usted también. Esto de Balaam, hermano, trascendió, es algo espiritual, es algo fuerte. Dice segunda de Pedro capítulo 2, a partir del versículo 1, en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, escribe el apóstol Pedro. También entre ustedes, iglesia, está hablando de la iglesia del primer siglo y de todos los siglos. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo soberano Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán, lamentablemente muchos seguirán esos falsos profetas o falsos maestros en sus prácticas vergonzosas, porque esos falsos tienen perversión dentro, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad, llevados por la avaricia. Ojo, ¿a quién le gustaban las riquezas? A Balaam. Estos falsos maestros se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Vayamos al versículo 15, porque me quiero acercar a donde dice Balaam. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaam, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. ¡Wow! Está tremendo, O sea, ese profeta estaba loco. Pero ¿sabe qué lo enloquecía? El dinero. Y ese por dinero hacía todo, hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Tú pondrías el don de Dios como si fuera una mercancía? No, hermano, no. No. O sea, si yo tengo un don de Dios, no lo voy a poner como mercancía. A ver quién me da más. Pues este loco sí lo hacía, hermano. Este y otros muchos locos que andan por ahí. Este loco sí decía, no, de aquí yo saco. Ajá, sí. Y el Nuevo Testamento dice: no sigas la senda de Balaam, no la sigas, porque le encantaba el salario de la injusticia. Hasta la muda bestia de carga habló para refrenar su locura. Wow. En otro libro del Nuevo Testamento que se llama Judas, que nomás tiene un capítulo, por eso le digo capítulo 1, porque no tiene más, en el versículo 11 lo vuelven a nombrar. Acompáñeme. Hay algo entonces que pasó, hermanos. Hay de los que siguieron el camino de Caín, que mató a su hermano. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam. Por ganar dinero se entregaron ¿a qué? Al error de Balaam. Y perecieron en la rebelión de Coré. Esa la veremos luego. Y lo último, hermano, el mismo Señor Jesucristo mencionó a Balaam en Apocalipsis 2. En una de las cartas que el Señor Jesucristo le envía a las iglesias, menciona a Balaam en el capítulo 2, versículo 14. Sin embargo, tengo unas cuantas cosas en tu contra, le dijo el Señor a esa iglesia. Toleras a los que se aferran a la doctrina de Balaam. Ahí está. El que enseñó a Balac a poner tropiezo a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Resulta, hermano, que no es cierto, que lo que no se vio en la película. Hay una escena que no se vio en la película. Y es que cuando Balaam le dijo: pues te me vas, te me largas, porque tú nomás estás bendiciendo en lugar de maldecir. Y cuando Balaam se va y Balac se va y cortan la escena, hay una escena que no se vio. ¿Cuál es? Que Balaam se regresa y le dice: Balac, ven, ¿qué quieres? Ven. Y le habló al oído. ¿En serio? Sí. Con él.
Y mira, ahí te lo paso. Dame tu cuenta y te deposito una ofrenda, porque esta es una idea genial. Ahí cuando suceda, me manda las riquezas a mi casa, porque esas riquezas se van conmigo, sí o sí, porque las amo. Raíz de todos los males, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desencaminaron de la fe. Entonces resulta, hermano, que Balaam no se fue con las manos vacías, que la escritura revela que como Balaam amaba demasiado el dinero, las riquezas, y ocupaba su don profético para ganancias deshonestas, entonces le dijo a Balac lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Escógete a las mujeres más hermosas que tengas, moabitas obviamente, capacítalas, vístelas sensualmente, vístelas atractivamente, que despierten su sensualidad para que seduzcan a algunos israelitas. Entonces mándalas al campamento, ves que ahí están sus tiendas, de repente manda unas por aquí, por acá, y que aparezcan y que vean a un israelita y digan: hola, guapo. Y el israelita le va a quedar viendo y va a decir: ¿yo? Sí, tú. Soñé contigo. Si así son todos los israelitas, me convierto a ser israelita. Lo vas a seducir, él va a caer rendido, van a tener relaciones sexuales ilícitas, se va a enamorar de ti por lo sexual y luego le vas a decir: mi amor, acompáñame a rendirle culto a mi Dios. Ay, es que nosotros no adoramos imágenes. Te amo. Eres el amor de mi vida. Acompáñame. Bueno, nomás tantito. Y se rendieron a adorar sus dioses. Y la ira del Señor se encendió sobre ellos. ¿De dónde sacó el Nuevo Testamento que pasó eso, hermano? Está en la Biblia. Resulta que Números sigue hablando de otras cosas, y cuando ya van a entrar a la tierra de Canaán, Dios le dice a Moisés: Moisés, tú no vas a entrar. Ya sabías, ya habíamos hablado que tú no ibas a entrar. Sube a las montañas, a esas montañas, y observa, esa es la tierra de Canaán, que tú no entrarás, por haberle golpeado a la roca 2 veces. ¿Vale? Pero te tengo una chamba más. Dios es el Dios de las venganzas. La última guerra que te tengo es: ve y destruye a Madián, al pueblo de Balán. Ve y destruyelos por lo que hicieron, porque Dios se venga. Tú no, hermano. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si alguien te hace mal, hermano, tú ni te defiendas. Y si tampoco desees: Señor, no, ojalá tengan misericordia. Pero Dios es el Dios de la venganza. Ve y destruyelos. Entonces Moisés agarró y dijo: a ver, pueblo, organicemos, hay que destruir a Madián. Vayan y destruyan todo. Cuando los destruyen, porque Dios está con ellos, vienen de regreso. Y Moisés ve a lo lejos al pueblo que viene con el botín, siempre en las guerras hay botín. De repente ve que los soldados vienen de la mano con una mujer. Entonces Moisés se queda viendo, diciendo: ¿qué veo? Y niños y mujeres. Y Moisés empieza. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibir a los que venían de la guerra. Pero Moisés estaba furioso con los comandantes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Por qué? ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres? Y no es feminismo, o machismo más bien en este caso, ni es feminicidio. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, le preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balaam, hicieron que los israelitas
israelitas traicionaran al Señor en Baal-peor. Ahí está. Ese es el error de Balaam. Ese es el pecado de Balaam. Esa es la trampa de Balaam, que por dinero dijo: no se puede por acá, pero se puede por acá. No puedo con la soberanía y el poder de Dios, pero hay una puertita con la cual podemos. Se llama la concupiscencia de los israelitas. No voy a poder vencer peleándome con Dios, porque no puedo vencerlo, pero me puedo meter por la concupiscencia. Ahí le puedo entrar, y si ahí le entro, Dios se enoja con ellos y efectivamente los vamos a derrotar. Las mujeres moabitas fueron enviadas a seducir sexualmente a los israelitas. Era un plan de seducción inteligentemente elaborado, porque sería más fácil inclinarlos hacia la idolatría pagana una vez que fueran seducidos por las mujeres. Las mujeres fueron preparadas, las mujeres fueron mentalizadas de lo que tenían que hacer. Era un plan. Los israelitas no fueron a buscarlas, llegaron. Y no llegaron ocasionalmente, todo era parte de un plan. Los israelitas no se dieron cuenta. De veras pensaban que eran el hombre de su vida, pensaron que eran guapos, pensaron que eran lo máximo. Los estaban engañando, los estaban seduciendo. Era un plan perfectamente elaborado y funcionó. Y fueron vencidos así. ¿Quién maquinó eso? Balaam. Pero ¿quién creen que influyó a Balaam para maquinar eso? El diablo, el enemigo. Una pregunta: ¿usted cree que ya el enemigo abandonó ese plan? ¿Sí funcionó? La riqueza y la sexualidad. Hoy, iglesia, hay todo un plan mundial detenidamente preparado, esquematizado y con todos los recursos para mantener a toda la humanidad sexualmente esclavizados en la inmoralidad. Es un plan mundial. Si podemos tener a toda la gente esclavizada a la inmoralidad sexual, entonces el plan funciona. Dense cuenta, hermanos. No soy amarillista, usted lo sabe, pero hay cosas que son evidentes. Toda película tiene que llevar sexualidad, hasta la de los niños. ¿Por qué? Porque hay que atrapar la mente de los niños. Que los niños a su corta edad ya hayan visto escenas pornográficas es la idea. Y los que estorban son los padres, pero los verdaderos padres cristianos. Es un plan finamente estructurado, con todos los recursos inagotables, para que todo mundo esté atrapado en cuestiones sexuales. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños. La música, los eventos deportivos. Sí, hermano, la verdad me gusta el deporte, pero yo en lo personal, hermano, si acaso veo el deporte, le quito cuando están el intermedio, porque nada tiene que ver con el deporte, y sí con la sexualidad. Las artistas más famosas son las que hacen movimientos más sexuales y enseñan más cuestiones sexuales. Las que menos pudor tienen, las que menos vergüenza tienen, son las más famosas y la que todo el mundo aplaude, y la que hasta algunos cristianos le ponen like, porque ignoran, como los israelitas, que se está peleando una batalla espiritual, hermano, por el control de tu mente y de tu alma. Y si el enemigo, hermano, tiene ese objetivo, tiene un objetivo prioritario. El objetivo prioritario eres tú. Tú cristiano, tú cristiana, eres el objetivo prioritario. Porque a los demás ya los tiene,
Pero el objetivo son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos, las verdaderas cristianas son el objetivo principal de ser atrapados, porque somos los únicos que no nos puede atrapar. Pero desea atraparnos. Hay estadísticas, hermanos, terribles. ¿Cuánta gente está atrapada en la pornografía en Estados Unidos? Porque ellos cuentan todo. Un alto porcentaje de hombres y mujeres. Pero luego hicieron una encuesta de cuántos cristianos también están atrapados. Y ¡oh, vergüenza! También hay cristianos, entre comillas, atrapados. Porque no se dan cuenta que todo está acomodado. Es más, hace muchos años no sabíamos mucho de redes. No sé por qué mi esposa quería ver algo de Barbie, de las Barbies. Entonces le pone en el buscador Barbie y le salen mujeres indecentes. ¿Por qué no le pones Barbie y te sale la muñeca Barbie? Porque todo está ideado para eso, para que la mente se atrape. Cuando el israelita vio a la mujer con poca ropa, sensualmente, se sedujo, se atrapó y fue derrotado. Todo está diseñado para que tú veas, para que tú escuches, para que tú toques y para que se incline tu corazón hacia eso. Pero ¿sabe qué pasa con los cristianos? Dios está conmigo, hermano, no se preocupe. Dios me guarda. Jesucristo intercede por mí. La salvación es 100% gracia. No importa lo que yo haga, soy salvo, siempre salvo. Híjole. No se preocupe. Cuando sale una escena fea, pues a mí no me afecta porque yo soy de Cristo. ¿Quién te dijo que no te afecta? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice en la Escritura que tú puedes las cosas sexuales observarlas, verlas, analizarlas, deleitarte, pero no te afecta? ¿Quién dijo eso? La mentira de la doctrina de Balaam. Hoy necesitamos entender, hermano, que ante las tentaciones sexuales que todos estamos propensos a, todos, las redes sociales, los dispositivos, las películas, la música, las pláticas, los compañeros, todo mundo está sexualizado. Si un joven dice que es virgen, si una señorita dice que es virgen, es motivo de burla. Ahora ser pecadora es mejor. Ahora si tú te guardas para llegar al matrimonio en pureza, estás mal, estás loca, estás retrasada mental. A eso estamos. Esa es la realidad, amados. Esa es la realidad de ser cristiano hoy en día. Claro, relajarme y hacer lo que ellos hacen. Y yo sé que, pues así hasta yo. Pues sí. No, es pararte y ser diferente totalmente. Pero hay una presión fuertísima. La educación, la cultura, ve la cultura son puras cosas sexuales horribles. Todo está preparado para que el mundo solamente coma sexo y se atrape. Pero los cristianos somos los únicos, hermano, que podemos escapar de eso. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso hay una palabra de advertencia. Entonces no importa lo que yo vea, no importa lo que oiga, no importa con quién me junte. ¿Cómo no va a importar? ¿Cómo no va a importar con quién caminas, con quién andas? ¿Cómo no va a importar con quién platicas? ¿Cómo no va a importar que esté platicando con un varón que me esté platicando sus fantasías sexuales o sus discaventuras sexuales? Claro que afecta. ¿Y por qué tengo que estarlo escuchando? Es que no quiero que me releguen. Es que ya luego no me invitan. Pues que no te inviten. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. El que quiera seguirme, tome su cruz. De eso se trata. Se trata de que te dejen relegado. Se trata de que a ti no te quieran, que eres el que no participas, el que no juegas, entonces no vas. Pues no voy. De eso se trata, hermanos. Pero si yo quiero participar con ellos, caeré en las trampas de la sexualidad y entonces tendré problemas.
porque el diablo tendrá cómo dominarme. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, hermano? Que el cristiano no le hace caso a la palabra de Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer ante las tentaciones sexuales? Pues, hermano, pararnos firmemente, no. Luchar, no. Reprender al diablo, no. ¿Qué hay que hacer? Huir. ¿Huir como cobarde? Sí. Pero no huyes como cobarde, huyes como sabio. ¿Y dónde dice eso, hermano? En la palabra. Pablo dijo, escribió, huyan de la inmoralidad sexual. No dijo enfréntala. No te dijo reprende a los demonios. No te dijo, no, yo puedo estar en el infierno y no pecar, puedo estar en la fiesta y puedo estar en antro y de todos modos el que es cristiano es cristiano. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Puedo estar ahí donde están las mujeres mal vestidas y no pecaré. A ver, eso no dice la Biblia. La Biblia dice huye. Oye, hermano, y usted que siempre va al griego, ¿qué significa la palabra huir? La palabra huir significa fugarse, irse de pelada, como dicen los más, esquivar, evitar, escaparse, desterrarse. No estoy, adiós, nos vemos. Oye, ¿por qué no te? Nos vemos. Oye, quédate, nos vemos, adiós. ¿Te pegan? Sí me pegan. Mandilón, mandilón. Pero feliz. No disfrutas de la vida. No, no disfruto. Adiós. Mire, hermano, el apóstol Pablo le escribe a otro apóstol más joven, Timoteo. Ay, hermano, pues usted qué piensa de nosotros. No pienso nada. A ver, nada más te digo esta. ¿Tú le escribirías a un apóstol joven lo que Pablo le escribió? Si tú entiendes el evangelio, sí le escribe. ¿Sabes qué le dijo? Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud. Porque ya te vi, Timoteo. Estás bien joven. Huye. Hace años hicimos un campamento de jovencitos. Ahí estamos. En ese campamento ministramos y el Señor me puso algo muy específico para 5 o 6 jovencitos, no me acuerdo, varoncitos, no recuerdo exactamente quiénes son. Bueno, uno de ellos sí me acuerdo. Y los junté y les dije, vengan hijos, y los llevé a un lugar apartadito y recuerdo haberles dicho más o menos estas palabras. Jóvenes, primero quiero aclarar que mi orientación sexual está bien definida, no tengo problemas con eso, por lo que les voy a decir. Se me quedan viendo así, digo, es que les quiero decir que están guapos. Por eso está claro que no hay problema con eso. Están guapos. Y eso va a ser un problema para ustedes. Porque van a tener muchas tentaciones. Gracias, Fernando. Gracias. Sí, ahí estamos. Y ese va a ser un problema para ustedes. Dios me pide que ore por ustedes y les advierta que van a ser atacados mucho en lo sexual. Apártense, huyan, cuídense, quítense de situaciones comprometedoras, aléjense, conságrense al Señor. Sí, pastor. Oré por ellos, les hablé lo que el Señor me dio que le hablara y les dije, denle. Oiga, hermano, ¿y todos entendieron? No, algunos no. Porque no entienden lo que a veces tampoco entendemos nosotros, hermano.
ante las tentaciones sexuales, no las enfrentes. Huye, vete. Es que hay una mujer que me está molestando. Renuncia. No, pero ¿cómo deja el trabajo? Oh, bueno. ¿No José huyó cuando la mujer lo quiso seducir, la mujer de Potifar? Y gracias a eso cayó en la cárcel. Pero Dios lo levantó después. Amados hermanos, la escritura dice: huye, huye, huye de las pasiones de la juventud. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor de corazón limpio. Júntate con los de corazón limpio. Jovencita, ¿para qué te juntas con la? ¿Y tienes novio? ¿Y tienes novio? No te juntes con ellas. Ay, ¿y quién te gusta de la iglesia? ¿Cuál está más guapo? No te juntes con ellas. Con permiso. Ay, la santurrona. No, no soy una santurrona, no quiero estar pensando en eso. ¿Para qué? Pero que te digan: ¿qué libro de la Biblia es tu favorito? ¿No? Junto con los que invocan al Señor de limpio corazón. Mira, el libro de los Proverbios dice: no sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Evita ese camino, no pases por él, aléjate de ahí, síguete de largo. Más claro no puede estar. Hermano, si esto, yo se lo he dicho, si esto le da problema, déjelo. Es que, hermano, uno quiere revisar y salen cosas. Pues quita la aplicación, quítala. No, es que quiero, ahí está. No queremos perder nada, no queremos perder nada. Acuérdese, hermano, por favor, el que pierde gana y el que gana pierde. Si tú no quieres perder nada, no quieres perder una amistad, no quieres perder una aplicación, no quieres perder nada, vas a perder después. Apenas platicaba ahorita con un jovencito. Ay, mira esos novios, como ellos no son de la iglesia, mira, se abrazan, se besan, se quieren, se aman. Ay, yo aquí todo. Ahorita se gozan, después llorarán. Pero si tú ahorita lloras, después gozarás. Y es que los novios cristianos pues ni nos abrazamos, ni nos besamos, ni nada. Qué aburrido. Ay, mire, yo sí. Ajá. Y luego se embarazan la muchacha y el aborto, y luego se casan y se pelean, se divorcian, la golpea. Y mientras acá te forma el Señor, te hace un verdadero varón, una verdadera mujer, entras al matrimonio y una bendición. Pero siempre se va a sufrir y siempre se va a gozar. Hay que saber dónde. Escuche esto. ¿Los israelitas gozaron a las mujeres moabitas? Pues yo creo que sí, si no, no le hubieran entrado. Y sufrieron luego. Pero los que no gozaron, no sufrieron. Jóvenes, ¿quieren gozar ahorita? Gózate. Nada más que después hay consecuencias. ¿Quieres pasártela así, un poco sufridón la cosa? Sí, pásatela. Después la gozarás. Siempre se goza y siempre se sufre. Nada más que hay que saber cuándo. Tú escoges cuándo. Porque no siempre se goza toda la vida, ¿eh? No siempre todo es gozo. Algo que te goce te traerá una consecuencia. Y el último pasaje que un día lo compartí con todos los varones. Pues bien, hijo mío, escúchame y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera. No te acerques a la puerta de su casa, no pases ni enfrente. Si sabes que hay peligro, da la vuelta. Vete por otra calle. Apágalo, tíralo, salte, vete, corre, huye, haz lo que sea. Vete, esquiva, aléjate. ¿Por qué? Porque eso es sabiduría de Dios.
Huye de ver cosas inmorales, huye de oír cosas inmorales, huye de situaciones comprometedoras, huye, vete, aléjate. Si hay algo comprometedor, si hay algo que puede resultar mal, vete. Nos vemos mañana, hasta luego, hasta la vista. Oye, vamos a festejar el cumpleaños de fulano. Vamos, cuando empiezo a ver que la cosa va chueca, ¡ay, nos vemos! No, es que van a decir, es que yo no quiero que piensen que el evangelio es aburrido. Ya. Doctrina de Balaam. Es que yo no quiero que piensen que el evangelio es aburrido y que todos nos prohíben todo. Por eso yo voy, para que ellos vean que el evangelio no es como ellos piensan. Órale, capítulo y versículo. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame, ¿era bonito? Es horrible eso. Negarse a sí mismo. Pero es el camino de salvación. Ancho es el camino que va a la perdición y muchos van por él. Angosto es el camino que va a la salvación. A la perdición es ancho, angosto, y pocos son los que entran. Entonces no andes queriendo mostrar que el evangelio es lindo, bonito, libre. No te preocupes por eso. Gracias por el esfuerzo, pero no quieras hacerlo así. Mejor vive el evangelio como debe ser. Amén, hermanos. ¿Vale? Así es que, hermanos, hay precio por tu cabeza en el infierno. Y dicen, tic, 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 quiero captarme sexualmente. Lo voy a atrapar y voy a destruir su matrimonio. Varones, tengan cuidado. Mujeres, tengan cuidado. Jóvenes, tengan cuidado. Señoritas, y cuiden a sus niños, por favor. Discúlpenme, hermanos, pero es que a veces no entiendo. Ya no dejen jugar en red, en vivo, a sus hijos, por el amor de Dios. No sabes quién está del otro lado. Porque hoy juegan los niños en vivo, en red, en real. Hay gente del otro lado. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Hay un plan, ¿entienden, hermano? Está diseñado. Está diseñado para atrapar a tus hijos. Y tú hasta le compras tú la tablet. Tú te compras la tablet para que los seduzcan. Tú pagas con tu dinero. Es que ya le dije que no juegue y es un necio. Apaga el módem. Lo prende, llévatelo. No, mi amor, ya no vea tanto juego. La última vez. Te vas y es que ya le dije, haz algo. Porque el plan está maquinado para eso, para atrapar a tus hijos, no para jueguitos, sino para cosas sexuales. Pero no nomás es para los niños, hay toda una estrategia para adultos, para mujeres solas, para hombres solos, para jovencitos, hay para todos. Hay para pastores también. Y para apóstoles. Hay para todos. Hay precio por nuestras cabezas en el infierno, hermano. Pero hay sabiduría de Dios. Póngase sobre sus pies. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. No tire el consejo de Dios, hermano. Es que no nos dejan ser libres. No nos dejan ser libres. Escúchame lo que te voy a decir, joven, señorita. No hay libertad. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. Hay dos opciones. El que dice que es libre, yo soy libre, nadie me va a mandar, es libre del pecado y de sus propias pasiones. Pero el que se somete al Señor es siervo del Dios Altísimo. Así es que libre nunca eres. Es un engaño. Es un engaño la libertad que te ofrece el mundo. Hermano, es terrible. Apenas estaba viendo, a lo mejor algunos se acordarán. Hubo un portero en México que fue hasta de la selección mexicana, Pablo Larios.
un delgadito. Algunos que ya estamos viejones, lo veíamos en el mundial. Hermano, ese hombre cayó en la droga, acabó con la nariz destrozada. Es un monstruo. La nariz la tiene destrozada. Nadie es libre. O se es esclavo del pecado o se es esclavo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más adictivo más que las drogas? La sexualidad. Es la droga más fuerte que hay. Y por eso quieren que tú te desordenes, que tú la toques, que tú la pruebes, que tú la veas, porque de ahí te dominan. Por eso, hermano, la Biblia condena tanto a Balaam, condena tanto a Balaam, porque ese hombre hizo algo perverso. Pero te voy a decir una cosa, ese espíritu de Balaam está en el mundo. Hay gente, hermano, que no tiene misericordia ni de tus bebés ni de tus niños. Los quiere tocar con el pecado. Pero hay una iglesia, hermano, que no está durmiendo, que está avisada por el Señor. Somos nosotros. Así es que, hermano, huya. Volvamos, hermano, a ver que los dispositivos en nuestra casa estén apagados de vez en cuando, que no haya redes sociales y tengamos un tiempo para platicar y orar juntos. Es lindo, ¿no? Volvamos a esas cosas, hermano.